Hola, soy Asier Basterrechea y os doy la bienvenida a esta nueva edición del podcast Pulso Exponencial, en el que hablaremos de escalabilidad, exponencialidad y startups exponenciales en buena compañía. ¡Vamos a por ello! Bueno, podcasters, pues hoy tenemos con nosotros a Belén de Quarere. Belén, bienvenida al podcast Pulso Exponencial. Bueno, muchísimas gracias, Asier, por la invitación. Un Estoy gustazo. encantada de estar aquí. Un gustazo. Belén, como hacemos siempre en esta primera parte, Sí. eh, te vamos a preguntar sobre ti. Ujú. ¿Quién es Belén? ¿Qué es Quarere? ¿Y qué es lo que te ha traído hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu devenir personal, vital, profesional que te trae hasta aquí? Cuéntanos. Bueno, pues yo soy la fundadora de Quarere. Quarere es un marketplace de localizaciones para producciones y contenido audiovisual. Y mi historia pues empieza hace unos años. Yo estudié arquitectura y mi pasión siempre ha sido el baile. Y la verdad que supongo que por unión de las dos cosas siempre estaba como buscando espacios originales. Entonces, espacios diferentes donde pudiera hacer, sobre todo en mi caso, actividades de baile o actividades artísticas. Y pues nada, durante unos años estuve haciendo un recopilatorio de espacios en Madrid sobre todo. Yo soy de Madrid y bueno, decidí finalmente un día ponerlo online, un directorio muy sencillo en un WordPress. Eso empezó a generar visitas y así de manera orgánica y como por hobby pues empecé a moverlo. Y de repente pues vi que había un interés especial en los espacios que se alquilaban para hacer producciones audiovisuales. Y eso me llevó a crear Quarere como es ahora, un marketplace en el que conectamos espacios que se alquilan para producciones audiovisuales, bien sean residenciales, artísticos o para eventos, para productoras, agencias, empresas o influencers que necesiten escenarios donde desarrollar sus actividades artísticas y proyectos audiovisuales. Me encanta. Esto, que lo sepáis, no lo teníamos preparado. Ha salido todo, de parte de Belén, pero Sí, vamos, nos has hecho una intro absolutamente de libro. Lo primero que nos ha dicho, daos cuenta, ha sido el one-liner. Nos ha explicado perfectamente qué hace Quarere, Marketplace, etcétera. Y luego me encanta el ejemplo de vital, Mm, desarrollo orgánico de la identificación del problema, ujú, porque es algo que en tu caso vivías, ese ujú. problema de encontrar o esa necesidad de encontrar espacios en los cuales Eso es. desarrollar tu actividad, tu hobby, cómo eso te lleva a desarrollar de una manera súper orgánica ese mínimo producto viable que era Ujú, ese blog. ujú, El blog era un WordPress que comentaste, ¿verdad? ujú. En el, Sí, en el eso que es. vuelcas los espacios y empiezas a ver que hay una cierta necesidad, un interés, una demanda por parte Ujú, del mercado. Y cómo de una manera, vamos, si es que es un caso de verdad arquetípico, súper bonito, cómo de una manera muy elegante y muy natural cierras los tres elementos de la ecuación fundamental, problema, persona, solución. ¿Ok? ¿Qué problema tengo? En este caso, ¿qué necesidad? Encontrar estos espacios donde manifestar, donde hacer una serie de actividades. Después, de manera natural, al ujú, exponerlo al público, encuentras el quién, quién ujú, tiene ese problema también, quién ujú, sintoniza con el mismo problema que tú, porque recordad que no estamos solos ni solas en el mundo, chicos y chicas. ujú, Normalmente, esto que manifestamos siempre hay alguien que también ujú, lo pulsa con ello y lo que tenemos que hacer es identificar a esa persona, ujú. identificar cómo vive y manifiesta su problema y su dolor para poderle dar después la mejor de las soluciones. Y esa solución evolutiva siempre, como hiciste tú, Belén. O sea, primero Ujú, empiezo con algo y eso lo llevo a Quarere. ujú. Espectacular. Nos has hecho una intro que me da me ha dado pie a toda esta verborrea. ¿Mm? Genial, me alegro. Fantástico. Quarere, estás ahora en un momento que ya tienes equipo integrado, estáis creciendo, habéis validado ese Ujú, Solution Market Fit, ujú. después de ese primer momento en el que valido el problema, y mi solución, el Problem Solution Fit, tengo que encontrar ese Solution Market Fit. Gente que empiece a comprar
mi producto. ¿Cómo ha sido ese paso desde que transicionas de ese WordPress inicial donde te das cuenta de que hay interés por la solución Ujú, y dices, aquí parece que hay una startup, parece que hay negocio? ¿Cómo ha ujú. sido el paso hasta llegar donde estás ahora? Ya. Pues a ver, sí que es verdad que como decías, ha sido un poco de manera orgánica los comienzos, porque mi primera idea era encontrar espacios para el arte y la cultura. O sea, más, de hecho, la primera clasificación era danza, teatro, literatura, música, ¿no? Un poco más artístico. Eh, Encontrando posicionamiento y tráfico para ese primer directorio, hice un blog en el que ponía alquiler o sea, alquila tu casa para rodajes y producciones. Fue ahí donde encontré que realmente había un montón de productoras más grandes y también más pequeñas que no tenían esa solución de encontrar espacios donde grabar, ¿no? Y entonces, pasado unos meses, viendo que realmente lo que más interés suscitaba era el tema de las producciones, sobre todo en esa franja intermedia de productoras a lo mejor no tan grandes, productoras pequeñitas o intermedias o autónomos que necesitan espacios donde grabar, pues decidí ir pivotando y cada vez ir introduciendo, en nuestro caso, como es un marketplace, pues ir introduciendo más oferta para esa demanda. Es decir, en vez de enfocarme tanto en espacios para eventos y para el arte y la cultura, que era mi idea inicial, pues empecé a intentar captar espacios residenciales, que era lo que las productoras demandaban, porque al final son espacios a los que les es más difícil acceder, así Espectacular. sí. Me encanta. Y, y entonces empecé a captar esa demanda de casas y de espacios residenciales, y cuando ya tuve un directorio más o menos, pues un directorio factible, o sea, con muchos espacios, pues empecé a llegar más, o sea, todo se retroalimentaba un poco y en un momento dado ese modelo de negocio que simplemente era como un directorio en el que intenté probar también posicionamiento y suscripciones y demás, ¿no? Que también medio funcionaba, pues decidí cambiar el modelo de negocio a Marketplace, en el que ahora pues comisionamos por cada reserva. También mantenemos el tema de las suscripciones, pero nos involucramos un poco más en el proceso de reserva y ayudamos realmente al cliente a que su proceso de reserva sea fácil, más seguro, más rápido y más eficaz que simplemente pues lo que es aportar el catálogo de espacios. Fantástico, fantástico. Aquí hay varios puntos súper interesantes eh, eh, a destacar. El primero de ellos es cómo cerraste lo que se conoce como el network effect. Uno de los principales problemas que todo marketplace tiene Sí, es sí. que lógicamente se nutre del dinamismo entre la Mm, oferta y la demanda. Cuando claro, uno de los dos elementos falla, porque todavía no es lo suficientemente abundante, el otro claro. no reacciona. ¿Ok? Entonces, muy inteligentemente fuiste nutriendo uno de los elementos, esa oferta de espacios, Ujú, viendo que había una necesidad de entidades productoras que demandaban estos ujú, espacios. Fuiste nutriendo de esos espacios para después poder cerrar ese network effect. Y eso te dio pie a evolucionar lógicamente el modelo de negocio. Pasó de ser ujú. un directorio en el que, bueno, básicamente encuentras algo, Eso es. a ser ese marketplace donde tú facilitas a través de tu Ujú, plataforma el conocimiento, la interacción, el ujú, pago, la transacción y la ujú. operación de todo el elemento. Espectacular. Aquí Ujú. una de las cosas más complicadas, y en este caso ya suele ser desde el punto de vista, bueno, a veces humano también, nos pasó a nosotros en su momento en sociosinversores.com, etcétera, que fue la primera plataforma de equity crowdfunding en España y una de las primeras del mundo, era ver primero cómo hacíamos pasar a la gente a través de nosotros para que no nos saltaran y para que pudiéramos lógicamente monetizar, y Ujú. habilitábamos toda la tecnología, que en aquel entonces, estoy hablando del año 2011, tampoco era tan fácil para, lógicamente, poder facilitar que esos pagos se efectuaran a través de nosotros. ¿Cómo Ujú. habéis desarrollado vosotros esto?
Pues la verdad que a base de prueba y error y viendo también qué es lo que han hecho otras plataformas no relacionadas a lo mejor con espacios, sino otros marketplaces que también conectan proveedores con clientes. Entonces, a través de prueba y error, lo que sí que hemos llegado un poco a la conclusión es que en realidad, más que limitando a lo mejor el acceso, que también en un momento dado lo hemos hecho, ¿no? Pues limitando datos o, bueno, creando como más barreras. En realidad lo que creo que funciona mejor o nos está funcionando mejor es aportar más valor tanto al cliente como al anfitrión, que es como nosotros llamamos a nuestros colaboradores proveedores, ¿no? Que son las casas, los propietarios de las casas y de los espacios. Qué bueno. Y entonces en este sentido yo creo que ahora estamos funcionando un poco mejor porque aportando tanto a unos como a otros más valor que si entre ellos hicieran la transacción directamente, pues yo creo que sobre todo en compras recurrentes cada vez prefieren más que hacerlo a través de Quarere. Bravo, bravo. Sí, Efectivamente, sí. este es uno de los elementos. Ser un aportador de valor más allá del puro contacto, porque lógicamente una Ujú, vez establecido podrían decidir, pues ya que ya no te necesitan, pero si en esa ecuación tú sigues aportando un valor y sigues estando vigente, ujú. ahí es cuando tú tienes algo que decir también y tienes esa continuidad, esa recurrencia. Espectacular. También hay una cosa, perdona Siri, es que asumimos también que hay una pequeña parte en la que no se nos va a escapar que en un momento dado contacten entre ellos. Pero bueno, sí que esto, intentamos siempre recordar tanto a unos como a otros pues las facilidades y las ventajas de hacerlo a través de Quarere. Sí. Pero, Y aquí, bueno, hay un punto interesante que nosotros experimentamos también en socios inversores y que ahora es el grupo SEGO, eh, que era el hecho de que en un momento determinado, mm, el aporte de valor, esa búsqueda de trascender el valor puntual y finito que tú das y de buscar el seguir siendo de valor, lógicamente con el ujú, interés de seguir monetizando, pero seguir siendo de valor a ambas partes te ayuda a innovar muchísimo y te ayuda mm, a evolucionar tu propuesta de valor continuamente. Y al final consigues lo que buscas, consigues que mm, ambos elementos de tu marketplace estén ujú. satisfechos con tu servicio y tú estás continuamente llevándote a mayores cotas de aporte de valor al mercado. Y en última instancia, esto es lo que nos hace a las startups crecer y tener Ujú, esto. Me parece muy guay la forma en la que además, bueno, de una manera implícita ujú, nos has hablado de el ciclo Build, Measure, Learn de Lean Startup. O sea, ujú, de planteo una hipótesis, creo que puede funcionar, la testeo rápidamente, no sé cuán rápidamente, lo hice. ujú. Y en base a ello, pues extraigo una serie de conclusiones, de aprendizajes que me permiten evolucionar. Porque en el último expositivo que nos has hecho del negocio, hemos visto como esa evolución Ujú. de pasar de hacer una cosa a ir incrementando el valor, a ver que esto pues igual no les daba tanto valor como el percibido o nos dejaba fuera en un momento determinado, seguíamos evolucionando y todo eso forma parte de ese proceso de testeo. Eh, Sí, ahí también hemos ido, o sea, en esta parte de aportar valor para intentar que no ocurra esto que comentabas, también hemos ido probando. O sea, a mí me gusta mucho lo que comentaba, ir viendo qué hacen otras plataformas de referencia, conocidas, no tan conocidas, o sea, investigar qué hace pues cada uno en su campo y luego, obviamente, tienes que coger ideas y llevarlo un poco a tu sector y al campo en el que estás trabajando y ver en realidad qué es lo que tus clientes y tus proveedores necesitan. Entonces ha sido como, es como una conjunción de ambas cosas y seguimos probando. No sé, seguimos probando tanto en cosas más de atención al cliente como en producto digital. Entonces, bueno, ahí seguimos bien. y hay, dentro de el concepto de las startups exponenciales y de las organizaciones exponenciales, están estos atributos de exponencialidad que utilizamos de una manera sistematizada
para elevar, para exponenciar el modelo de negocio, y tú tienes varios de ellos muy nítidamente integrados. Tienes ese staff on demand, personal a demanda, que eventualmente son los hosts, las personas que cuidan de su propio espacio, muy al uso de Airbnb, para que tus clientes, lógicamente, disfruten de un entorno en el cual todo esté perfectamente cuidado y establecido. Y tienes también ese leverage assets, los activos apalancados, lógicamente, esos activos, esos espacios donde se desarrolla tu negocio, tu propuesta de valor, son de terceros, ¿ok? Y eso aporta una escalabilidad muy interesante a tu modelo de negocio. Hay un atributo muy importante y que además da pie a elementos de viralidad futura, que es el de comunidad y cómo generamos engagement de cierta, cómo creamos o accedemos a comunidades ya existentes y cómo nucleamos un sentir de comunidad en torno a Quarere. ¿Cómo estáis viendo esto? Algo me dice que ya lo tienes por ahí. Sí, o sea, también hace unos meses, ¿no? Nos dimos cuenta eso de la importancia de que se sientan parte de Quarere unos como otros, ¿no? Entonces nos surgía, igual que cuando empiezas y decías antes que nutro antes de clientes o proveedores, ¿no? Pues en nuestro caso lo que hicimos fue con nuestros anfitriones empezar a generar pues ese sentido de comunidad, de pertenecer y de que también de que nos conozcan, porque lo que nos dimos cuenta es que si conocen, o sea, tan automatizado todo o tan, no tan automatizado, quizás no sea la palabra porque eso también lo hacemos, sino, ¿Por dónde vas? pero como que nos conocieran como personas Eso que es. les ayudan, en su caso, a ganar dinero con su casa y que lo que queremos, obviamente, también es, lógicamente, ganar reservas para ganar dinero, pero que les vamos a ayudar en lo que podamos. Entonces, hicimos desde eventos, mandamos cartas quizás un poco más personalizadas, la atención personalizada que damos para cualquier problema que pueda surgir, pues ya nos conocen en realidad. Y de hecho, precisamente en esos mails automatizados que sí que hacemos, lo que intentamos es presentar al equipo y que nos conozcan de primeras, porque tanto luego en los canales en los que van a estar comunicándose con nosotros, al final estamos detrás nosotros. Entonces, pues que en un primer momento lo que se nos ocurrió es eso, como darnos a conocer y que se sintieran parte bueno, o sea, un poco como del equipo, de vamos a ver qué productoras podemos conseguir o qué, ¿no? Y entonces, pues en una primera fase hicimos eso, eventos, presentación del equipo y demás. Y luego ahora lo que estamos intentando es que pues premiar en realidad a los anfitriones que son más fieles de Quarere, ¿no? Por así decirlo. Al final, cuando alguien pone su casa o su espacio en una plataforma de este tipo es porque él está interesado. Y tiene, como bien decías, pues una propiedad que puede rentabilizar, que lo que quiere es ganar dinero con ello. Entonces, cuanto más gane dinero o cuanto más consiga, mejor. Con lo cual, en este caso, vimos que el gran interés es la visibilidad, ¿no? O sea, que puedan estar, nos preguntaban mucho por cómo puedo poner mi casa y demás. Entonces, hemos creado un algoritmo y unas pautas para que aquellos anfitriones que estén pues entrando en la web, que actualicen su anuncio, que estén comprometidos con contestar a los mensajes rápidamente, o sea, que estén activos en la plataforma y que su comportamiento sea activo, no tan pasivo, pues ir premiándoles con ese posicionamiento que quieren para destacar su casa. Bravo, bravo. Me estás haciendo muy fácil la entrevista porque estás tocando los diversos atributos de exponencialidad. Antes de entrar en estos, en los últimos que has tocado, como el de algoritmos, que Ujú. mola, hay una cosa que has dicho que me gusta mucho, me sintoniza mucho y que es importante trasladar. Normalmente, el generar un modelo de plataforma es uno de esos santos griales que muchas startups tienen, ¿ok? Ujú.
los elementos que suele fallar en el modelo de plataforma es eventualmente la despersonalización, sobre todo al principio, cuando tú Ujú, tienes que generar ese engagement de la gente, de la comunidad incipiente contigo. Y mm, muy inteligentemente vosotras habéis interpuesto ese elemento humano, ujú, ese conócenos, dinámicas de personalización de ujú. Quaere que permitan a la gente sentir que tratan con unas personas determinadas, que eso está francamente bien, francamente Mm. bien. Y luego has pasado a hablarnos de ese algoritmo, que es otro de esos atributos de exponencialidad, de acceso a la abundancia. O sea, has tocado los 5 de acceso a la abundancia, desde Staff on Demand, Leverage Assets, activos apalancados, el algoritmo, comunidad y engagement. Me has dejado sin argumentos, o con todos ellos, más bien. Bueno, nos quedan todavía cosas. Esa es la parte de anfitriones. En la parte de clientes estamos intentando también crear ese sentido de comunidad de que la gente, al final nuestros clientes son, todavía no hemos llegado, ¿eh? Estamos en eso. Pero nuestros clientes o la gente que alquila a través de Quarere son personas súper creativas. Entonces, poder difundir también esa creatividad y que el resto de la comunidad se nutra un poco de eso. Qué bueno. Entonces, como tenemos siempre las dos partes de los clientes y los proveedores, como digo yo, que son, pues estamos siempre pues intentando hacer un poquito de una, un poquito de otra para poder, sí, crear al final ese sentido de comunidad de ambas partes. Qué bueno, está muy interesante porque eso además genera un elemento multilateral al Ujú, marketplace. A veces muchos marketplaces son bilaterales, aunque les llaman multilaterales, no lo son, son bilaterales, es decir, ajá, alguien ofrece y alguien consume. En ujú, este caso, la multilateralidad se consigue cuando el marketplace se instituye en el elemento troncal, ujú, vertebral de potenciales negocios que se generan no solo entre esas dos partes, sino eventualmente en los artistas hacia otros terceros que pueden verles a través de tu plataforma. ¿Ok? ujú. Ahí hay chicha, vamos a tener que ir tirando de eso en otras Vale. sesiones, porque ahí hay mucho, mucho, mucho juego. Ujú, Belén, mm, sí. el camino hasta ahora seguro que tampoco ha sido tan fácil y, Ujú, y por lo que puedo intuir, ha sido probando una y otra vez por dónde ujú, estaban los ángulos de ataque, ha sido integrando equipo. Eh, ujú. ¿Cómo ha sido este proceso de estos últimos años de desarrollo de Quarere? ¿Has recibido premios? El premio de Womenalia, estás en órbita, una de las mejores Ujú. aceleradoras de España. Es decir, Quarere se está consolidando, la oferta de valor, su propuesta se está consolidando y tienes algo potente que decir, tenéis algo potente que decir. ¿Cómo ha sido este tránsito? Bueno, pues sí que es verdad que hace unos años, bueno, hace unos meses conseguimos cerrar una ronda de financiación y ahí empezó un poco la montaña rusa, ¿no? Que digo de aprendizaje y de prueba y error, porque bueno, te ves con recursos que hasta ahora no habías tenido, porque había sido esto como muy limitado, entonces te tienes que buscar un poco pues lo que podías hacer, ir viendo. Entonces, con esos recursos, yo creo que lo más difícil es que nunca, o sea, que es la primera vez, o por lo menos en mi caso, pues lo más difícil era ver en qué realmente, o sea, qué realmente es lo necesario para invertir, o sea, para que esos recursos se inviertan bien y poder conseguir los objetivos. Entonces, pues en ese proceso pues lógicamente ha habido también prueba y error, aciertos también y bueno, pues ha sido un montón de aprendizajes y de diferentes aproximaciones que hemos ido haciendo, pues un poco según hemos ido viendo nuestras necesidades y Muy como... bien. Hay, lógicamente, cuando es duro no tener dinero, pero a veces tampoco es fácil tenerlo. Sí, Cuando, sí. cuando de repente la startup has estado transitando esa travesía del desierto, y a puro bootstrapping,
y consiguiendo los medios como buenamente podías, que estimula, por Mm. cierto, mucho la creatividad, también todo hay que decirlo, Mm. de repente Sí. te llega el dinero, a veces es como, no son pocas las startups que pierden la cabeza y de repente se lanzan pues, o a una serie de inversiones poco meditadas Ujú. o que no están muy alineadas con el desarrollo más efectivo de la startup o Ujú. a veces incluso antes de haber validado elementos esenciales como ese Solution Market Fit, elementos del modelo de negocio y le metemos queroseno a un patinete cuando todavía Sí. en Sí, vuestro... totalmente. O sea, por este afán un poco de a lo mejor de intentar hacerlo lo más rápido posible. Yo en eso fue el primer año. Este año que yo creo que vamos mucho más asentados, con las ideas mucho más claras, también es por una conciencia de decir, bueno, hay ciertas cosas que llevan tiempo y no se pueden acelerar. O sea, con lo que somos, con dónde estamos ahora mismo y con los recursos que tenemos, pues toca intentar hacerlo lo mejor que podamos, lo más rápido posible, pero hay ciertas cosas que llevan tiempo. Entonces, yo creo que ese afán de intentar que sea todo tan rápido, tan rápido, tan rápido es lo que te lleva también a cometer muchos errores o a lo mejor no meditar algunas decisiones que si las meditas mejor, pues bueno, quién sabe, no se sabe nunca, pero estarían más meditadas. Totalmente. Ahí siempre hay como un equilibrio que tenemos que guardar entre, lógicamente, ser súper ágiles, porque nos tenemos que mover de una manera Sí. muy ágil, muy diligente, y a veces desde el mundo corporativo se ve a las startups como si fueran pollos sin cabeza, porque van, pero no Ujú. es así, no es que Ujú. vayamos haciendo cosas sin meditarlas. Lo que pasa Ujú. es que se meditan lo Sí, justo y luego de manera iterativa e incremental, o sea, sí, vamos avanzando y aprendiendo en la medida del propio avance, ¿no? sí. Entonces, bueno, interesante. Una cosita, Belén. Si yo, por ejemplo, me quisiera casar, Ujú. y quisiera que las fotos de mi boda fueran en un lugar realmente especial, una de esas casas maravillosas que veo, o en un entorno industrial que he visto alguno chulísimo. Ujú. ¿Eh? Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Yo llamo directamente, o sea, o contacto con Quarere o me llevo a mi propio fotógrafo. Hay comunidades de fotógrafos que utilizan Quarere para ofrecerme a mí un servicio diferencial y no salir en el templo de Devot o donde sea que la gente de Ujú. Madrid, por ejemplo, que yo también estoy en Madrid, se acaba casando. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues en este caso, o sea, si eres tú la persona interesada, pues entras en cuarere.com y ahí vas a encontrar diferentes canales para comunicarte con nosotros. Puedes desde escribirnos un WhatsApp y te ayudamos en la búsqueda de lo que necesitas. Por ejemplo, pues necesito un espacio industrial con luz, con no sé qué, porque voy a llevar a mi fotógrafo, tal. Entonces te ayudamos o hacer todo el proceso de búsqueda a través de la web, contactar con el espacio. Muchos de los espacios y muchos colaboradores que tenemos son, como te decía, son muy creativos, entonces son fotógrafos, videógrafos, entonces mucha gente nos está demandando, pues eso, oye, tienes un fotógrafo, oye, sabes de tal, incluso modelos y demás. De momento, nosotros gestionamos solo lo que es el espacio, pero si necesitas fotógrafos, si necesitas cualquier cosa, que es algo que tenemos en el roadmap de aquí a unos meses, y como nuestros perfiles son muy creativos, tenemos un montón de opciones para poder ofrecer. Eso me encanta. Aquí hay un marketplace dentro de otro marketplace. Ujú. Porque Sí, tengo así, o ese marketplace más bien multilateral que decíamos antes, ¿ok? sí. Me puedes dar ese servicio de ese espacio, esa ubicación maravillosa y además los profesionales. Pues Claro, hay muchísimos espacios incluso que se alquilan que son de interioristas, que son de fotógrafos, que son de creativos de publicidad, ¿no? Es gente además que también se conoce un poco el sector y dice, ay, pues voy a poner yo también mi espacio a hacer esto, ¿no? Entonces al final pues tenemos un montón de creativos que pueden ayudar pues, en todas sus áreas, con lo cual pues es algo que también nos gustaría explorar. muy bien. Belén, aquí hay
muchos temas muy interesantes, muchas palancas de exponencialidad. Bueno, de hecho, las 5 de acceso a la abundancia, del acrónimo SCALE, de acceso a la abundancia, las de gestión de esa abundancia no las hemos tocado, las tocaremos en otro. Eh, Vale. muchas palancas de acceso a la abundancia, de palancas de exponencialidad muy inteligentemente utilizadas y además ese elemento multilateral del marketplace. Yo auguro a Quarere un futuro inmediato y también a largo plazo muy interesante. ¿Cuáles son vuestros próximos pasos? ¿Qué tenéis en mente de lo que nos podáis contar? Ujú. Bueno, pues de lo próximo que tenemos, luego si quieres te cuento un poco también como las tres cositas que aprendimos o que aprendí en el primer año, que es lo que he intentado llevar a la práctica este año, Muy que bien. nos lleva a terminar este año pues con un producto estable, automatizando todos los procesos que podamos para, para escalarlo haciendo marketing y unas campañas que tenemos preparadas que están chulas, para la siguiente fase, efectivamente, crear ese sentido de comunidad, no en la parte de los anfitriones, sino en la parte de los clientes. O sea, que puedan compartir sus trabajos y que entre ellos se puedan compartir y se puedan conectar. Que si alguien necesita un videógrafo, pueda contactar a través de Quarere, que vea un trabajo que haya realizado en un espacio y que pueda tanto ver la localización como el fotógrafo, como el ayudante de cámara o lo que necesite. Fantástico, fantástico. Manténnos al tanto de los avances porque nos gustará saber cómo crecéis, cómo escaláis. Vamos a entrar en esos bullet points de aprendizajes validados para los podcasters. ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Qué te gustaría trasladar a las personas que nos están viendo, que están lanzando su startup o que ya están más avanzadas? ¿Qué ha aprendido Belén al frente de Quarere y en su trayecto Ujú. vital que consideras importante? Sí, pues yo destacaría tres cosas que son así un poco generales, pero que reflexionando sobre lo que ha pasado este tiempo, pues me han ayudado y creo que este año estamos muy encaminados precisamente por eso. Y es tener, o sea, siempre se habla de producto mínimo viable y yo lo he cambiado por producto estable. Entonces, tener un producto estable que funcione en todas sus fases, o sea, que las funcionalidades básicas del producto estén funcionando sí o sí. O sea, que muchas veces, o quizás yo cometí el error de mínimo producto viable, muestras algo que en realidad eh, es una mínima parte de lo que te gustaría ofrecer. Y entonces al final no terminas todo el proceso, o sea, tener un producto final que sea lo mínimo, pero que sea el producto final y que esté funcionando y que esté estable. Entiendo por dónde Y va. que Que haya un incremento, es decir, un elemento de aporte de valor en sí mismo y que no te deje a medias de nada. eso es, y que ese producto mismo esté preparado también para poder en un momento dado escalar o acoger más demanda. Que nos pasaba también antes, que quizás se quedaba un poco corto. Y cuando digo producto, quizás aquí no es lo más habitual, pero yo desde mi punto de vista considero que también es importante el tema de la marca. O sea, que tu producto final, incluido la marca y la estética, que esté mejor o peor, pero que al menos sea lo que te representa. O sea, Total. lo que tú vas a vender. Porque si no, ni lo vendes bien, y estás ofreciendo algo que en realidad no es lo que a ti te gustaría. Total. Entonces, dentro de que sea mínimo y con lo básico básico, que sea algo de lo que tú estés orgulloso y satisfecho y y que esté funcionando y que se pueda un poco escalar. Después de eso, yo diría equipo mínimo viable, en vez de producto mínimo viable, pues equipo mínimo viable, porque es verdad
que hay muchos perfiles que contratar, hay muchas ayudas que te pueden ofrecer, pues hay un montón de cosas que no sabes hacer y que estaría genial que alguien muy específico te las contara y fuese más específico, pero quizás, pues a mí lo que me ha funcionado ahora, en la primera fase, pues a lo mejor es encontrar ese equipo que unificado, que trabaje a tope en todo lo que surja, básicamente, o sea, en lo que pueda surgir y que sea el núcleo de luego si viene algo que crezca, pues fenomenal. Pero tener algo mínimo, o sea, no coger, porque bueno, pues porque son sueldos, porque Totalmente. gestionar equipo también es otra tarea y eso, Totalmente. es tener un núcleo muy unificado de gente que esté dispuesta a trabajar, comprometida con el proyecto, que le guste y que no tenga problema en hacer cualquier cosa. O Totalmente. sea, si es facturación, si es clientes, si es diseño, lo que sea. Muy interesante reflexión, Belén. Muy interesante. Sí. Y, y luego la tercera sería a lo mejor, si acaso se sacaba así tres conclusiones. Pues el tercer paso para mí, que es bueno, lo que yo estoy aplicando, vaya, no es ya empezar a hacer campañas de marketing, pero muy controladas. Es decir, que las campañas de marketing pues esté controlado, ya lo he dicho. O sea, que no se vaya un poco, sino que sepas realmente qué estás haciendo, dónde te quieres enfocar y aunque sea prueba y error, pero teniendo cuidado. Muy bien. Muy bien. Muy Ah, interesante. y otro, perdona, más así, más práctico, o sea, no olvidarse del mailing, que me parece súper importante. Vale. O sea, que Bien, nos ha aquí, funcionado. para hacer aquí un wrap-up interesante, el elemento Sí. del mínimo producto viable, porque muchas veces, o sea, no se trata de tener un prototipo de baja fidelidad, que ese nos sirve para Ujú, testear eventualmente en la solución para un problema, pero lógicamente no para entregar valor, y tampoco se trata de pasarnos de frenada. La virtud del mínimo producto viable se trata en identificar ese valor que tiene que entregar en una ujú, primera iteración para que nos permita, lógicamente, empezar a tener clientes que lo usen y que lo disfruten. Y ahí ujú, es un equilibrio delicado. Luego has tocado el tema del equipo, la dimensión de las 4 dimensiones organizacionales que todas las organizaciones tienen, por pequeñas o grandes que sean, y que hay que ujú, trabajar de manera sistematizada: cultura, negocio, organización y personas, y procesos y sistemas. La parte organización y personas. ujú, El equipo es algo absolutamente esencial, que sea un equipo eso, que valga para todo, que esté dispuesta a todo, porque en las primeras etapas de una startup básicamente es que es lo que necesitamos. Y eso me ujú, parece muy interesante que lo hayas traído a colación. Y luego, lógicamente, el llegar a ese cliente y cómo llegamos y nutrir al cliente que previamente habremos tenido que identificar adecuadamente para saber qué le duele, qué no y cómo llegar. Belén, un gustazo, un placer. igualmente, así es. Auguro éxitos, auguro éxitos y, y espero poderte tener en otra edición Yo futura encantada. donde nos Así contarás que, de tus evoluciones. pues muchísimas gracias, ha sido un placer y nada, os iré contando y me encantaría contaros otra vez. Así que cuando quieras. Así será. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Chao.